Buenas noches. La historia de hoy se llama La ciudad submarina. Acomódate debajo de la ropa de cama y prepárate para una noche maravillosa de sueño. Cuando termines de acomodarte, cierra los ojos. La ciudad de Crimenos no se parece a ninguna otra en el mundo. Si amaneces en uno de los departamentos de una habitación en el centro y miras por la ventana, creerías que estás en Nueva York o en Tokio. Verías rascacielos y vidriados que llegan hasta el cielo y oscurecen las calles con su sombra. Si escuchas con atención, oirías el bullicio a lo lejos de más de 30 millones de personas de camino al trabajo. Si estuvieras en el departamento de lujo más alto del edificio ubicado en la avenida principal, seguro sentirías confusión. Desde aquí se ven la Torre Eiffel y el Empire State Building al mismo tiempo. La ciudad de Crimenos se construyó como un collage de algunas de las ciudades más grandes del mundo. En un paseo también podrías descubrir la Torre CN de Toronto en forma de aguja, la Casa Danzante de Praga y el Arco Gateway de San Luis. Lo que distingue a esta ciudad de las otras es lo que ves cuando miras hacia arriba. Nunca verás nubes blancas y esponjosas que flotan en las tardes de verano. Tampoco verás nimbostratos oscuros que se forman antes de una tormenta. Jamás necesitarás de un paraguas ni una chaqueta para salir. Desde que se fundó la ciudad en el año 2300, todos los días son secos y templados. Crimenos es la primera ciudad submarina del mundo. Se unieron 30 países en el siglo XXIII para crear esta obra maestra urbana que fue elegida como mejor destino de vacaciones durante 45 años seguidos. Los fundadores pensaron que era lógico usar un nombre griego como el de la Atlántida, ciudad que inspiró el diseño. Optaron por llamarla Crimenos, que significa oculta en griego. El clima se controla con luces artificiales que imitan el amanecer y el anochecer. La mayoría de los alimentos de la ciudad se importan desde el mundo exterior. Sin embargo, en las afueras de la ciudad hay granjas que producen cosechas suficientes para alimentar a la población de la ciudad, de tamaño similar al de Shanghái. John formó parte de la primera generación que nació en Crimenos. Sus padres habían emigrado a la ciudad situada en el fondo del océano, cerca de la costa de Madagascar. Cuando John era pequeño, siempre se preguntaba cómo era el mundo fuera del agua. Sus padres le contaban historias de los viajes que habían hecho por Estados Unidos a lugares como el Parque Nacional Yellowstone y el Gran Cañón. Les rogaba que lo llevaran allí cuando era pequeño, pero perdió el deseo de viajar cuando llegó a la adolescencia. Había visto muchas películas de todo el mundo y sabía que Crimenos era tan hermosa como cualquier lugar. John limpiaba ventanas desde que tenía 15 años. Todas las mañanas recibía por correo electrónico una lista de lugares que debía limpiar en el interior y exterior de la cúpula de vidrio que cubría la ciudad. Durante casi 50 años había recorrido y explorado todos los rincones de la ciudad en su vehículo. Seguro había transitado todos los caminos y el contorno de la cúpula de vidrio al menos 1000 veces en la vida. La ciudad estaba basada en 32 de las metrópolis más famosas del mundo. Aunque nunca las había visitado, a John le habían dicho que cada distrito era casi idéntico al original. El tamaño total de la ciudad estaba entre el de Singapur y el de Hong Kong. A John le quedaban menos de 6 meses para retirarse y seguro conocía la ciudad mejor que nadie. Sabía dónde conseguir la pizza más deliciosa de Nueva York. También podía indicar qué azotea de pequeña Tokio tenía la mejor vista de los cardúmenes de miles de arenques que pasaban durante el día. Le encantaba su trabajo porque todos los días recorría una parte diferente de la ciudad donde conocía a los habitantes y aprendía un poco de su idioma. Disfrutaba mucho del trabajo,
pero tenía ganas de retirarse y pasar los días sobre la arena en las playas de Pequeña Lisboa o el distrito de Melbourne. Luego de limpiar las ventanas de estos sitios todo el día, sería genial dejar que la arena le corriera entre los dedos, cerrar los ojos y escuchar a las gaviotas que volaban por alrededor. Incluso podría observar los cardúmenes de peces que nadaban durante un día entero. Ahora que se acercaba el final de su vida laboral, tenía la responsabilidad de entrenar a un reemplazante. El día en que tenía que conocerlo, la alarma de John sonó a las 5 de la mañana como siempre. Respiró hondo y pulsó 2 veces el botón de repetición. Cuando la alarma sonó por tercera vez, John salió de la cama con las rodillas entumecidas y caminó hacia la ventana del pequeño apartamento de una habitación. Abrió las cortinas. Todavía no habían encendido la luz artificial que imitaba a la del sol. El resplandor de neón de las discotecas y bares en la calle de abajo proyectaba un brillo tenue en toda la casa. Bostezó y se frotó los ojos. Vivía en la parte de la ciudad inspirada en Chicago. Para que el área fuera más auténtica, se habían colocado ventiladores gigantes en el techo de la cúpula que imitaban las ráfagas de viento. Era la única parte de la ciudad donde se podía sentir algo parecido a una brisa natural. Sin embargo, las otras partes también tenían climas artificiales. En invierno en Segunda Estocolmo, los trabajadores municipales esparcían nieve sintética por las calles y creaban bancos de nieve junto a las aceras. Incluso había una pista de patinaje sobre hielo al aire libre que parecía un estanque natural. En verano en Segunda Seúl, se encendían rociadores colocados en el techo de la cúpula durante unas horas que producían chaparrones. Si quedabas atrapado bajo la lluvia, la ropa se te pegaba al cuerpo mientras volvías a casa para cambiarte. John fue a la alacena. Se sirvió un cuenco de avena importada de Canadá y le agregó leche de una granja que estaba en las afueras cerca de Nuevo Cairo. También le agregó trozos de algas disecadas que recolectaban los pescadores de la ciudad. Se dio una ducha fría para despertarse mejor y se puso el uniforme de trabajo. Usaba un overol de mezclilla gastada con el nombre bordado en el pecho. Cuando tomó el ascensor desde el piso 37 hasta la planta baja y salió a la calle, las luces artificiales empezaban a iluminar la ciudad mientras se encendían una por una. La ciudad estaba en silencio, salvo por el zumbido de algunos taxis que pasaban. Miró hacia la cumbre de la cúpula, donde se proyectaba el brillo del sol verdadero y el agua parecía casi verde. Cuando se retiraba, quería tomar un crucero submarino hacia Londres. Sus amigos habían ido y le aconsejaron que ahorrara dinero y solo visitara el distrito de Londres local en Crimenos. Sin embargo, John quería ver el mundo de la superficie al menos una vez en la vida. Quería subir al London Eye y ver cómo era la vista cuando no tenía la Torre Eiffel ni el Empire State Building. Quería visitar las 32 ciudades para ver en qué se diferenciaban de las versiones submarinas que conocía. John caminó desde el edificio por la calle silenciosa y llegó al estacionamiento donde estaba la camioneta que contenía todos los suministros de limpieza. Condujo por el distrito de Ciudad del Cabo hacia Praga y tomó la autopista que iba a París. Encendió la radio para escuchar las noticias de la mañana. Cada vez que pasaba por un distrito diferente, el idioma cambiaba. Salió de la autopista cuando vio la Torre Eiffel y condujo hasta el extremo sur de la ciudad, conocido como Pequeña Lisboa. Esta parte era una de sus favoritas. Pensaba que la gente de aquí era más amable y lo hacía sentir más relajado. El distrito estaba junto a un puerto artificial que llegaba al borde de la cúpula, donde había una playa. Sin embargo, no había agua. La arena alcanzaba el límite de la cúpula y el océano real ocupaba el lugar que tendría el mar en Lisboa. John condujo despacio por el casco antiguo de la Pequeña Lisboa con la ventanilla baja. La avenida principal cruzaba calles adoquinadas salpicadas de construcciones blancas con techos anaranjados.
Los dueños de las tiendas caminaban por los adoquines bajo la luz de la mañana con escobas en las manos. Barrían la arena que traía la gente desde las playas cercanas. La mayoría de los comerciantes reconocían a John porque los visitaba al menos una vez por semana y los saludaban con una gran sonrisa. Estacionó frente a su café favorito y entró. La dueña era una mujer de casi 40 años que dijo: «Hola, buen día», y sirvió una taza de expreso de la máquina de café. Untó 2 trozos de pan con mantequilla y se lo llevó a John. Eran amigos hace años. Había venido de Lagos, Nigeria, hace casi 10 años con su esposo, que trabajaba como ingeniero. Colaboraba en la construcción del nuevo sector de la ciudad hacia el oeste. Nadie sabía cómo sería el distrito nuevo, pero se rumoreaba que estaba basado en una ciudad de Sudamérica, quizás San Pablo o Bogotá. John esperaba que el distrito nuevo fuera Buenos Aires desde que había visto fotos de Argentina en una revista en el otoño. Pasó una media hora mientras comía el pan con mantequilla, bebía café y leía el periódico local. Había un artículo que sopesaba las posibilidades del distrito nuevo. Algunos creían que sería Taipei y otros la Ciudad de México. Pasó un grupo de chicos que pateaban una pelota y se gritaban en portugués. El sonido de las risas de los niños era reconfortante para John. Le recordaba a cuando era niño y jugaba al fútbol en Segunda Roma con sus amigos Leonardo y Andrea. Después de desayunar, John condujo hasta el límite de Pequeña Lisboa, donde había un conjunto de complejos turísticos junto a la playa. Estacionó junto a uno de ellos y caminó descalzo por la arena donde la burbuja de vidrio separaba el océano de la ciudad. Las gaviotas volaban dentro de la cúpula y se lanzaban en picada hacia la arena para recolectar las papas fritas que habían caído la noche anterior. Aún no había un ecosistema animal completo, pero ese era otro proyecto en el que trabajaban los urbanistas. La meta a largo plazo era poblar la ciudad con la fauna nativa de cada región. Por ahora solo había criaturas urbanas comunes como gaviotas, palomas, ratones y ardillas. En los alrededores de Melbourne incluso había algunos canguros. John se sentó en la arena con las rodillas entre los brazos y se tomó un rato para pensar antes de que comenzara el día laboral a las 9 a.m. Fuera de la burbuja de vidrio nadaban miles de anchoas de unos 15 centímetros. Les brillaban las barrigas con la luz artificial que emitía la ciudad. Detrás de los peces había un arrecife de coral que tenía casi todos los tonos del arco iris. Cada tanto, John veía una tortuga marina o un delfín que le devolvía la mirada. Había una serie de boquillas apenas visibles que salían de la arena y emitían de forma periódica el aroma del agua salada. Inhaló el olor de las algas antes de ponerse de pie y estirar las manos sobre la cabeza. Luego tomó el recipiente que contenía los limpiadores, el limpiavidrios retráctil y los baldes llenos de agua y se dirigió a la cúpula. Antes de empezar la limpieza, inspeccionó el vidrio que rodeaba la playa. Esta era la parte más importante del trabajo. Revisaba en busca de posibles daños. En 50 años de trabajo, había encontrado una sola grieta y ni siquiera llegaba al otro lado. El vidrio tenía casi 1 metro de espesor para soportar la presión extrema del océano. Aún así, cada tanto se reemplazaban algunas secciones pequeñas para evitar filtraciones. Cuando las luces artificiales sobre la ciudad alcanzaban el brillo máximo del día, John había terminado de limpiar la primera sección de la cúpula que había en la lista. Trabajaba en la segunda sección con el limpiavidrios cubierto de agua jabonosa cuando percibió que había alguien detrás de él. Se dio vuelta y vio un chico de piel color chocolate y cabello negro rizado que no podía tener más de 16 años. John lo examinó un instante y pensó que se parecía un poco a él cuando era joven. ¿Eres mi asistente nuevo?, preguntó. El muchacho asintió y sacó la mano del bolsillo de los pantalones cortos azules para estrecharla de John.
Era bastante alto para la edad que tenía. Ya era más alto que John, quizá un poco menos de 1,80 m. También era corpulento. John le dio la mano y se presentó. ¿No tienes que ir a la escuela hoy?, preguntó. ¿Cuántos años tienes? El chico dijo que se llamaba Tayo y explicó que los padres lo educaban en casa. Se habían mudado a Crimenos hacía poco desde Oporto, la ciudad en la superficie. Sus padres querían que trabajara por la mañana para darle clases por la tarde cuando llegaban de sus empleos. Tayo tenía más o menos la edad de John cuando había comenzado a trabajar. Aunque no se parecían en nada, algo le recordaba a él mismo cuando era joven. Quizá eran los gestos tímidos de Tayo. John no había estudiado en casa, pero le costaba mucho hacer amigos cuando era joven. Solo desarrolló las habilidades sociales cuando empezó a limpiar ventanas y conocer gente en toda la ciudad. Quizá el muchacho haría como él y tendría el mismo trabajo durante el próximo medio siglo. No era la ocupación más glamorosa de la ciudad, pero era una de las más importantes. Eran responsables de la seguridad de más de 30 millones de personas. John le enseñó a Tayo la mejor forma de buscar grietas en el muro. Tenía que iluminar el vidrio con una linterna y si veía algún brillo, debía investigar a fondo. El muchacho escuchaba con atención y solo hablaba cuando John le hacía preguntas. Trabajaron toda la mañana. Limpiaron el vidrio junto a la playa y buscaron grietas en la cúpula. Era bueno tener a alguien que lo acompañara para variar. Por lo general, John solo podía hablar con la gente que pasaba. La playa se llenó para el mediodía. Cobró vida con charlas en todos los idiomas del mundo. Aunque la gente no podía nadar aquí, era un destino popular entre las familias y parejas que venían a pasar el día. Algunas personas disfrutaban de acostarse sobre la arena y otras jugaban con un frisbee o contemplaban la fauna marina que pasaba. Tayo no dejaba de observar cada movimiento de John como si se tratara de un pintor que ejecutaba una obra maestra. Cuando pararon para almorzar, John le pidió a Tayo que le hablara de Portugal mientras se sentaban en una toalla sobre la arena y comían los sándwiches que había traído. Tayo le contó que Oporto era la ciudad más hermosa del mundo y que pensaba que todos deberían verla al menos una vez en la vida. ¿Qué te parece esta ciudad hasta ahora?, preguntó John. Tayo dijo que todavía no sabía. Había muchas partes que le gustaban, pero aún le preocupaba estar bajo el agua. John se rió y levantó una piedra de entre la arena. La arrojó contra el vidrio y ésta rebotó sin dejar marcas. Casi 1 metro de vidrio nos separa del mundo exterior, dijo John. Es muy probable que estemos más seguros aquí que la gente de afuera, porque nunca nos alcanzará un rayo. Mientras hablaban, se les acercó una mujer que llevaba una canasta. Dijo que era la madre de Tayo y sacó un termo con café, sardinas recién asadas y pan casero de la canasta. Le preguntó a John cómo le iba a Tayo hasta ahora. Él dijo que el muchacho parecía un trabajador dedicado y que estaba seguro de que haría todo muy bien. La mujer asintió y palmeó el brazo del chico. Le preguntó a John cuánto hacía que estaba en la ciudad y él contestó que había vivido toda la vida ahí. Los ojos de la mujer se abrieron mucho y murmuró algo en portugués. Parecía que tenía la misma preocupación que su hijo por la ciudad submarina, pero John le aseguró que estaban a salvo por completo. Repitió el chiste del rayo antes de pedirle que le describiera Oporto. Parecía muy contenta cuando hablaba de su hogar. Aunque no se había ido hace mucho, hablaba con tanta pasión que John se dio cuenta de que extrañaba el lugar. Describió las catas de vinos junto al río Duero en las noches cálidas de verano. Por todas partes había restaurantes preciosos que servían jamones y quesos frescos. Describió los techos de tejas rojas muy llamativas que se veían por toda la ciudad y señaló los complejos turísticos cercanos, construidos en el mismo estilo. Por último le dijo a John que aunque sea una vez en la vida tenía que cruzar el puente Luis I, que tenía una de las vistas más increíbles de la ciudad y quizá de toda Europa.
John dijo que le gustaría conocer Oporto alguna vez y describió todas las bellezas de su propia ciudad. Las caminatas nocturnas por el río Han en Segunda Seúl, el olor del café recién preparado en el distrito parisino, la vista espectacular de las ballenas yubartas adultas que nadaban por allí. Después del almuerzo, la mujer se despidió y John y Tayo volvieron a limpiar el vidrio que rodeaba la playa. John siguió con las explicaciones del oficio. Dijo que era mejor empezar alto y trabajar hacia abajo para evitar que el agua jabonosa goteara hacia las partes que ya estaban limpias. Trabajaron juntos casi toda la tarde hasta que llegaron a una parte del vidrio que estaba cubierta por un pulpo del tamaño de un autobús. Era el más grande que John había visto en la vida. Cada tentáculo tenía el ancho de una de sus piernas. La criatura estaba pegada al vidrio y los miraba con un aire de aburrimiento casi humano. Tayo se rió cuando vio el pulpo y dijo en broma que ellos tendrían que quitarlo del vidrio. John le dijo que de hecho era su trabajo y el muchacho lo miró desconcertado. Como si supiera de qué hablaban, el pulpo se impulsó con los tentáculos desde el vidrio y dejó un rastro de burbujas detrás. El exterior del vidrio estaba cubierto de una sustancia viscosa que había dejado el animal. «Tenemos que limpiar el vidrio por fuera», dijo John. Tayo preguntó cómo harían eso. John se rió a carcajadas. Tayo estaba por ver algo increíble. Nadar fuera de la ciudad era una de las actividades favoritas de John. No había nada más apacible en el mundo. «Te mostraré», dijo John mientras guiaba al muchacho hacia la camioneta. Y condujeron por Pequeña Lisboa hasta Nueva York, que tenía una réplica casi exacta de la isla de Manhattan. Había mucho tránsito y les llevó casi media hora encontrar un lugar para estacionar cerca del Central Park. Dejaron en la camioneta todo el equipo de limpieza menos el limpiavidrios retráctil que John llevaba en la mano mientras caminaban por el parque. El Central Park de Crimenos no era tan grande como el original. Como estaba en el límite de la ciudad, contenía más o menos la mitad del parque de la Nueva York verdadera. Alrededor de ellos había gente sentada en el césped que charlaba mientras disfrutaba la tarde. John los escuchaba hablar en español, suajili, francés, mandarín y ruso. No hablaba bien ninguno de estos idiomas, pero sabía lo suficiente para identificarlos. Los árboles del límite del parque rozaban el vidrio. Seguían la cúpula hasta llegar a un edificio grande hecho de vidrio casi por completo, que tenía la misma forma que el Taj Mahal. John le dijo a Tayo que era la casa submarina. Era la entrada y salida principal de la ciudad para la gente que venía de América del Norte o Australia. John señaló el muelle en el que atracaban y partían los submarinos. Entraban al edificio enorme que se parecía bastante a un aeropuerto. Había un patio de comidas lleno de restaurantes populares y un área de seguridad por la que pasaba la gente antes de emprender viajes submarinos transcontinentales. John guió a Tayo hasta el extremo de la casa submarina. Esta parte del edificio se parecía más a un hotel con ventanales que ofrecía la mejor vista posible de la fauna subacuática que pasaba. Contenía un área en la que los empleados públicos podían solicitar equipo de buceo. John ayudó a Tayo a colocarse el traje y le mostró cómo fijar bien el tanque de oxígeno. Cuando terminaron de prepararse, fueron a la escotilla. Entraron a una cámara que parecía una celda de prisión sin ventanas. La puerta se cerró detrás de ellos y permanecieron un instante en la oscuridad hasta que se abrió la puerta exterior y el agua inundó el recinto con un sonido ensordecedor. Cuando les llegó al cuello, nadaron por la escotilla hacia el océano. El sonido se detuvo y el mundo entró en un silencio total, salvo por el sonido del aire que respiraban. La corriente tranquila los llevó hacia un cardumen que se dispersó cuando se acercaron demasiado. Algunos peces rozaron los brazos y piernas de John y nadaron frenéticos para alejarse. John y Tayo recorrieron el límite de la ciudad hasta que llegaron a un punto entre Nueva York y Pequeña Lisboa que estaba cubierto de algas.
John las quitó con el secador y continuaron hacia la parte donde habían visto al pulpo. John le entregó el secador a Tayo para que limpiara el vidrio y se relajó en la falta de gravedad del océano. Salir de la ciudad era lo que más disfrutaba John en el trabajo. Se sentía como un astronauta, como si se aislara por completo del mundo y fuera el último ser humano en la Tierra. Observó la vida marina que lo rodeaba mientras Tayo terminaba de limpiar el vidrio. Un cardumen de peces resplandecientes nadaba cerca. Era un conjunto rosa, verde, amarillo y morado que brillaba como el neón. Cada pez era tan delgado que cuando estaban frente a John casi desaparecían por completo, aunque fueran varios centenares. Un calamar pasó despacio cerca de ellos. Los tentáculos danzaban detrás de él hasta que aterrizó en el vidrio para descansar. John lo espantó con la mano y el cefalópodo se alejó por el agua. Tayo y John no podían comunicarse con palabras y John señaló el arrecife de coral que bordeaba toda la ciudad. El coral crecía en el fondo del mar y tenía todos los colores del arco iris, desde el rojo intenso al verde claro. Las hebras de algas ondulaban en el agua. Unos peces más pequeños que un dedo nadaban entre las hebras mientras los más grandes los miraban desde arriba. John se detuvo para contemplar una anémona rosa que filtraba agua de una roca en el lecho oceánico. Una tortuga nadaba cerca y lo miró. La línea negra sobre los ojos del animal le daba un aspecto de enojo, aunque la criatura no parecía preocuparse por la presencia de John. Desde la cabeza a la cola, la criatura tenía casi la misma altura que John, pero era mucho más ágil para moverse en el mar. Movió con pericia las aletas y ascendió en el agua hacia la luz del sol que acariciaba la superficie. John miró hacia arriba donde brillaba el astro rey. En el fondo del mar, el agua era de un azul morado, pero tenía un tono verde azulado exquisito más cerca de la superficie. Un cardumen de miles de peces nadaba frente a la luz y oscureció un poco el océano antes de hundirse hacia las aguas insondables. El mar pareció vacío durante un instante y luego apareció un pez de aspecto curioso. Tenía el lomo amarillo brillante y la barriga fucsia y parecía creado con dos peces diferentes cocidos. El pez nadó de forma despreocupada entre los dos buzos. Cerca de allí, dos delfines se movían cerca del arrecife. John miró a Tayo. Incluso con la máscara sobre la cara, se notaba que Tayo sonreía con ganas mientras observaba el mágico espectáculo marino. Uno de los delfines se acercó. Tocó despacio la pierna de John con la nariz. El empujón tímido se hizo más insistente y urgente, como si el animal pensara que John estaba por ahogarse y trataba de empujarlo hacia la superficie del agua. John sonrió y siguió al delfín a la superficie del agua. Sacó la cabeza afuera y miró alrededor. Hacía años que no salía fuera del agua. La costa más cercana estaba a más de 482 kilómetros, así que no había mucho para ver. Las gaviotas graznaban mientras volaban sobre la cabeza de John. La única forma que se veía en la superficie ondulada del agua era un carguero lejano que dejaba una estela de humo detrás. John volvió debajo del agua y vio que Tayo nadaba cerca del arrecife de coral mientras observaba los miles de peces que pasaban. Había varios buzos más en la zona que exploraban el arrecife. Uno saludó a John cuando pasaba. John le indicó a Tayo que lo siguiera. Juntos nadaron hacia la parte superior de la cúpula de vidrio y llegaron cerca de la azotea de uno de los rascacielos más altos de Manhattan. Desde allí se veía la forma rectangular del Central Park que contrastaba con los edificios circundantes. Estaban tan lejos del suelo que la gente vestida para trabajar que caminaba por la acera apenas era visible. Sin embargo, John veía bien los taxis amarillos que iban de un parachoques a otro. El vidrio anulaba el sonido de los taxis, pero John casi podía imaginar los bocinazos amortiguados por el agua. Por eso le encantaba estar de este lado del vidrio. Todo era muy relajante. Lo hacía sentir que contemplaba un universo extraño desde afuera. Nadaron hacia Pequeña Lisboa, donde John había conocido a Tayo. Este lado de la ciudad era muy diferente a Manhattan.
Los techos eran rojos y anaranjados y contrastaban con los edificios color hueso. Los árboles frondosos adornaban las calles entre las construcciones y en una colina había un castillo que tenía un patio central. En toda la playa había familias que jugaban y descansaban y también parejas que caminaban de la mano y dejaban huellas en la arena blanca y seca. La hierba amarilla y alta bordeaba la playa cerca de los complejos turísticos. Una pasarela media cubierta de arena salía de la playa. Comparada con Nueva York, esta parte de la ciudad parecía tan apacible como una comunidad costera. Tayo puso la mano sobre el vidrio y señaló un grupo de casas alejadas que tenían las mismas paredes blancas y techos rojos que la mayoría de las construcciones que las rodeaban. John supuso que el muchacho trataba de mostrarle dónde vivía. Le indicó a Tayo que lo siguiera y continuaron el recorrido de la ciudad. Nadaron hasta llegar a la parte de la ciudad llamada Segunda Seúl. Esta zona parecía aún más moderna que Manhattan. En el límite del distrito estaba el río Han. Una serie de puentes separaba a Seúl de Lisboa. Las hileras de edificios blancos parecían extenderse por kilómetros. Cada uno tenía al menos 30 pisos y el diseño de todos era idéntico. Entre ellos estaba la Lotte World Tower. Era tan alta que la punta del edificio estaba a solo unos metros del techo de la cúpula. Si alguien se parara en la azotea, seguro podría tocar el vidrio con las manos. Todo el edificio estaba hecho de vidrio azul y cerca de la mitad superior. La torre se estrechaba como el cuello de una botella. Era el edificio más alto de la ciudad, pero si alguna vez se agregara una ciudad que replicase a Dubái, seguro deberían aumentar la altura de la cúpula. John y Tayo nadaron hacia la parte superior de la cúpula. Cuando llegaron al centro exacto, miraron hacia abajo al centro de la ciudad. En el centro había un estanque circular perfecto que tenía más o menos el tamaño de la base de uno de los rascacielos de Nueva York. Desde este ángulo, la ciudad parecía un blanco de tiro. Una rotonda rodeaba el estante central y 8 caminos equidistantes partían desde ella en direcciones opuestas como rayos de una rueda. Cada sección de la ciudad entre los rayos se dividía en 4 distritos y el total era de 32. La parte más interna de la división era un distrito, la del medio otro, y había 2 ciudades pequeñas en el extremo exterior de cada cuña. En total, 16 distritos formaban el anillo exterior y 8 ciudades constituían los anillos del medio y el interior. Desde donde estaban John y Tayo, era fácil ver por qué Crimenos había recibido el título de ciudad más bonita del mundo durante los últimos 45 años. Además de que contemplar el océano era una experiencia increíble, también podías encontrar todo tipo de arquitectura del mundo en un solo sitio. En el anillo interior había una parte de Londres desde el sur del río Támesis. La noria del London Eye giraba despacio y la gente disfrutaba del paseo. Al otro lado del río Támesis estaba Pekín. Los edificios estaban mucho más aglomerados y había rascacielos de alta tecnología. Un par de templos tradicionales rojos y verdes se destacaban entre la arquitectura elegante. Junto a Pekín estaba Madrid, que parecía muy diferente a las ciudades que la rodeaban. Allí no había rascacielos, solo tenía edificios bajos reunidos en manzanas cuadradas muy cercanas. Muchos edificios tenían patios. John imaginó qué aspecto tendrían desde más cerca. Habría niños que jugaban, gente que tendía la ropa y familias reunidas. Había un estadio de fútbol enorme en el centro del distrito. Incluso desde allí arriba, John veía el estacionamiento lleno de autos y gente que hacía fila para entrar. Junto a Madrid estaba Roma, cuya arquitectura antigua imitaba la de la ciudad original. El Coliseo se veía muy bien y parecía fuera de lugar entre las construcciones más modernas. El resto del círculo interno estaba formado por Berlín, Montreal, Estocolmo y Chicago, donde John había pasado toda la vida. Tayo palmeó el hombro de John y le hizo gesto con el pulgar hacia arriba. John devolvió el mismo gesto y asintió.
Cuando necesitaba descansar de la vida urbana, John venía aquí a ver la ciudad. Aunque nunca había viajado, sentía que había visitado el mundo entero. No era solo la vista de los edificios que le daba esa sensación de viaje. También era saber que la gente de todo el mundo se unía para crear esta ciudad. Incluso cuando John estaba en la secundaria y limpiaba vidrios a medio tiempo, escuchaba idiomas de todas partes del mundo. Aunque cerrara los ojos y se tapara los oídos, seguro podría recorrer la ciudad si se guiaba por el aroma de los platos que se preparaban. Cuando pasaba por Montreal, olía la salsa suculenta que se vertía sobre las papas fritas y el queso. En Praga, olía el aroma vinagrado del chucrut con cerdo asado y las masas rellenas. Era imposible confundir París con cualquier otra parte de la ciudad debido al aroma mantecoso de los croissants y el olor de las baguettes recién preparadas. Estocolmo era reconocible por el aroma de albóndigas cubiertas de glaseado dulce. En Nueva Delhi estaba el aroma intenso y particular de la mezcla de especias. En Seúl se olían tanto el ajo y los pimientos picantes que casi era posible sentir el sabor del kimchi fermentado en las calles. Nueva York era un abanico de aromas, pero el del pastel de manzana recién horneado era el que John más recordaba. Por fin, John y Tayo nadaron hacia la escotilla, se quitaron los trajes de buzo y volvieron a entrar a la ciudad. «Por fin tuviste la oportunidad de ver lo linda que es la ciudad», dijo John. «¿Qué te parece ahora?» Tayo se rió y dijo que John tenía razón. Quizá de verdad era la ciudad más bonita del mundo. Le dijo a John que quería explorar cada uno de los 32 distritos de Crimenos y que visitaría uno cada semana. John sonrió y asintió. Sí, el entusiasmo del muchacho le resultaba conocido. No pasaría mucho tiempo hasta que empezara a reconocer los idiomas locales y se convirtiera en cliente de los cafés de toda la ciudad. Tayo le dio la mano a John y partió raudo hacia la playa donde se habían conocido. La luz solar artificial disminuía y se volvía anaranjada para imitar la puesta del sol. John subió a la camioneta y condujo por Manhattan hasta que llegó al distrito de Londres. Compró un boleto para el London Eye y esperó que la noria llegara al punto más alto para ver el brillo del atardecer sobre la ciudad. La luz se extendía por toda Crimenos y bañaba a la ciudad con un matiz de ensueño. John decidió que cuando se retirara y Tayo lo reemplazara, compraría un boleto para el London Eye original. Claro que no había ningún lugar en el mundo tan bonito como Crimenos, pero igual quería ver un atardecer real. Así como Tayo quería visitar las 32 partes de la ciudad, John quería visitar todas las ciudades que había conocido en Crimenos. Tal vez algún día podría verlas todas en persona. Llegamos al final de la historia. Buenas noches y dulces sueños.